Seamos una vez menos partidarios de nuestras envejecidas opiniones. Tengamos menos amor propio. Dese acceso a la verdad y a la introducción de las luces y de la ilustración. No se reprima la inocente libertad de pensar en asuntos del interés universal. No creamos que con ella se atacará jamás impunemente el mérito y la virtud, porque hablando por él mismo en su favor y teniendo siempre por árbitro imparcial al pueblo, se reducirán al polvo los escritos de los que indignamente osasen atacarles. La verdad, como la virtud, tienen en sí mismas su más incontestable apología. A fuerza de discutirlas y ventilarlas, aparecen en todo su esplendor y brillo. Si se oponen restricciones al discurso, vegetará el espíritu como la materia. El error, la mentira, la preocupación, el fanatismo y el embrutecimiento harán la divisa de los pueblos y causarán para siempre su abatimiento, su ruina y su miseria. Lo escribió Mariano Moreno y tiene tanto que ver con la función esencial del periodismo y sus actores que parece publicado ayer. Traigo estas palabras de Moreno porque a él y otros políticos pensadores de los tiempos de Mayo se debe buena parte de la génesis de nuestro oficio en estos lares. Mariano Moreno, Bernardo de Monteagudo, Juan José Castelli, Manuel Belgrano firmaron en aquella Gaceta de Buenos Aires, publicación a la que se reconoce como piedra basal del periodismo argentino. El 7 de junio, como cada año, se conmemoró el Día del Periodista. Y aunque muchos de los comunicadores de nuestro tiempo y nuestro lugar dicen que esa denominación, periodistas, les suena muy pomposa y estructurada, indiscutiblemente son los que llevan adelante la información, se la entregan a la ciudadanía con el mayor acercamiento posible a la verdad. Va nuestro homenaje a este grupo de incorregibles del fuego informativo, jóvenes y pioneros, herederos y usuarios de las tecnologías digitales, todas las variantes de streaming por internet y aquellos que con estrechez de recursos y muchos condicionantes preservaron los contenidos y el servicio público que deben brindar los medios de comunicación. Sí, Graciela, tuve el privilegio y quizás el tiempo dirá que fuimos junto a Luis Ayala, quien fue el mentor de todo esto, junto a Gustavo Blencio, yo, Tomás Blencio y otro grupo de gente de formar parte o hacer el primer noticiero diario de la televisión de Wink. Te estoy hablando de que el primer noticiero diario salió el 4 de mayo de 1992. Todo un desafío para esos tiempos, teniendo en cuenta que nosotros teníamos como algo diario, de cronicar la realidad diario, al móvil de LB22, que creo que 2 o 3 años antes había comenzado a recorrer las calles de la ciudad. Pero después de esa experiencia comunicativa, no había una experiencia audiovisual que pudiera respaldar una crónica, un reflejo diario de los principales acontecimientos de Winker Renancó. Por un lado era un desafío desde ese punto de vista, teniendo en cuenta la comunicación desde lo social, en una sociedad que es muy distinta a la de hoy, en una sociedad que no estaba acostumbrada a una cámara, una sociedad que tampoco estaba acostumbrada al micrófono, y si yo consulto a algunos de los colegas del 22 le costaba un montón hacer notas, en una sociedad que no estaba acostumbrada a la exposición pública. Y nos tocó empezar a reflejar esa realidad, que se concretó ese día, digo el 4 de mayo del 92, de la mano de Luis Ayala, que era el camarógrafo, el productor, el que puso la primera cámara M7, no la que tenemos aquí enfrente, que M7 con una definición escasa, que puso su automóvil, a la familia Ayala que nos prestó el lugar de grabación. Si ustedes van a ver en alguna imagen, era un viejo galpón que cuando llovía se escuchaba la lluvia, no se podía grabar, alguna araña bajaba en medio de la escenografía, o un ratón caminaba enfrente. Digo,
fue muy experimental, fue un aprendizaje constante junto a Tomás, que fue el primer editor de la cooperativa, junto a la gente de la cooperativa que hacía 2 o 3 años atrás, de la mano de cable que había instalado en la sociedad de Winca, empezaba a experimentar programas de televisión, pero no eran diarios, este era un desafío diario. Sí. Te reitero, es la escenografía chiquita, un par de luces que se acomodaban todos los días, porque no es como ahora que los conocimientos en materia de iluminación, sonido, escenografía, hay por donde busca. Pero la sociedad entre Ayala, Blencho y Cine duró 3 años, 92, 93, 94. Fueron 3 años donde trabajamos juntos, donde comprábamos el espacio, las cooperativas nos vendían, no recuerdo los montos, donde yo pensaba fue algo más romántico que rentable lo económico, Graciela. Porque si vamos a pasar el tiempo, nos damos cuenta que no ganamos plata. Simplemente fue algo romántico que permitió reflejar una realidad de Winca, que permitió sentar las bases para lo que fuera la televisión a partir del 95 en adelante de Winca, que para mí fue una de las épocas más brillantes que tuvo, ¿no? Y significó también un aprendizaje, digo, diario y constante de todos, ¿no? Y una sociedad que se empezó a acostumbrar a los medios audiovisuales. Sí, esto nació ya cuando terminando el secundario. Me gustaba la idea del cine, de la televisión. Entonces arranqué cursos de videos. Y bueno, de hecho, cuando terminé el secundario me fui a estudiar cine y televisión. Bueno, por distintas razones no seguí y bueno, me volví y por suerte pude ingresar acá en el canal, que bueno, que era digamos, la línea que me gustaba, y hace ya 7 años que estoy haciendo esto, bueno, lo que me gustó desde el secundario hasta hoy, ¿no? Y bueno, seguimos, siempre se aprenden cosas nuevas. Yo por ahí no sabía mucho, bueno, gracias a mis compañeros aprendí cosas nuevas y bueno, seguimos aprendiendo, ¿no? Se aprende en el día a día. Claro, obviamente, eso ni hablar. Y siempre algo nuevo para aprender hay porque la tecnología avanza y bueno, no hay que quedarse con las cámaras digamos, a cassette. Así que bueno, vamos como siempre, de a poco y aprendiendo e innovando, ¿no? Bueno, unos comienzos, unos inicios medios complicados. Nos gustaba mucho la música, hacer DJ, poníamos sonidos en eventos, en cumpleaños, hasta que descubro que la FM lo único que había que sacarle era la parte de potencia y parlante, después era igual que hacer sonidos. Así que esa experiencia era muy complicada porque no había mucha información, eso lo descubro cuando llego de la Colimba. Y nos pusimos en marcha para preparar la primera FM, nos ayudó un amigo aquí, y así que la parte técnica, musicalización y esas cosas, venía todo bien. Así que arrancamos la primera radio allí por el 1 de junio de 1989. Para un contenido periodístico era complicado, muy complicado, pero aquel que le gusta difundir música, que pone música en un boliche o en eventos, en cumpleaños, qué mejor que tener una radio novedosa, caso que mucha gente no tenía radio en FM, tenía las tradiciones radio AM, así que recordamos que un comercio de acá trajo en stock un montón porque le iban a pedir y no tenían FM. Qué mejor que pasarle música durante casi todo el día. Antes teníamos horario, recordás, Graciela, era de un horario comercio casi la radio, y le pasamos música linda con muy pocas palabras, algo de comercio, algo de noticias, que cuando llegaba el diario puntal en aquel entonces leíamos algo de información, y después las noticias eran muy esporádicas, muy pocas, algunas entrevistas necesarias o puntuales por algún evento específico nada más. Y fuimos mutando con la tecnología de a poquitito, muy complicada. Y también con lo periodístico, porque también fue creciendo, fue llegando más información, uno se iba preparando específicamente para trabajar en eso. Yo no hacía locución, muy tímido, me siento tímido hasta el día de hoy, lo hago por una necesidad, no es que no disfruto, pero a mí me gustaría más la técnica, la producción, otro tipo de cosas. Y bueno, nos fuimos preparando, había 2 locutores que tuvo experiencia, uno de ellos ahora falleció hace muy poquito tiempo, y un amigo que era Spinelli, Alfredo Spinelli,
y también Orlando Garrafielo, que es reconocido locutor allí en Buenos Aires, que vivían uno cerca de casa, que de alguna manera soñamos junto a la radio, y con mucha experiencia. Ellos le entregaban, aparte de la música, un contenido entretenido. Pero bueno, se fueron, Orlando se fue, el vasco Zaineu, más conocido, dejó de trabajar, así que necesitamos locutores y no había. Y bueno, como una semana o un mes probando, tratando de modular, hasta que empezamos a hablar por necesidad, porque había que vender y no queríamos dejar este proyecto, o no quería en lo personal dejar este proyecto, me llevó algo mi hermana, algunos amigos, y así fuimos arrancando, y vino la tecnología, nos fuimos mejorando, uno preparándose en base a la convicción, a la pasión de las cosas. Únicamente es pasional, a veces la diferencia que yo digo en otras tareas, ¿no? Que lo profesional no es tener un título, sino también tener vocación, mucho amor por lo que se hace, leer mucho, tratar de practicar para llegar a una meta, y que principalmente también vos lo sabés, es que la gente diga qué lindo lo que salió hoy, ¿no? Eso es lo más lindo que hay. Bueno, todo surge cuando termino mi etapa de estudiar en la universidad, y siempre con las ganas de volver a Winca Renan Co. Y esa cuestión de que yo ya estaba con tiempo antes proyectando esta idea de un periódico que no había en su momento. Hubo publicaciones por algunos tiempos. Yo me acuerdo, José Cineo, nuestro compañero también en la televisión cooperativa, había tenido un par de experiencias. Pero bueno, faltaba eso, y también yo lo quería vincular a un proyecto de comunicación que les sirviera a las localidades también como un canal de difusión de sus cosas, ¿no? Porque no solo muchas veces quedamos al margen de lo que son las políticas públicas en la distribución de los recursos, sino también en lo que es la comunicación. Al ser pocos, por ahí los medios grandes nos dejan un poquito de lado, no por una cuestión intencional ni nada que se le parezca, sino porque al ser pocos también condiciona también la labor periodística en ámbitos más grandes. Y bueno, surgió esta idea de integración, que en su momento sale también incluyendo al norte de La Pampa, pero me encontré luego de un par de ediciones que en aquellas localidades sí se le da un poco más de atención. Al ser menos poblaciones en La Pampa, los diarios de Santa Rosa los tienen más en cuenta, y bueno, finalmente se fue redondeando lo que era el ámbito de integración al Departamento General Roca, y de a poquito lo fui llevando a las diferentes localidades. Las últimas que se incorporaron fueron Buchardo en el extremo este del departamento, y Villa Valeria en el extremo oeste. También se había sumado del Campillo, que no lo tenía en los primeros años de trabajo, y bueno, con una muy buena respuesta, porque yo noto también que en esas localidades es como que se espera, ¿no? Porque uno las ve que son ávidas de la información, de verse, te dicen, salió en el diario, ¿viste? Y con esa idea, ¿no? que tenemos de tratar desde lo periodístico de dar un canal de difusión desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más relevantes. Yo en la última edición, en los primeros tiempos lo imprimía en Buenos Aires, en Diario del Viajero. Después de casi 13 años lo empecé a imprimir en Córdoba, en la imprenta de Comercio y Justicia, que es un diario de ahí de Córdoba muy conocido. Y bueno, estuve en la última edición y me decían también, les parecía extraño, y te venís de allá, y cómo son las localidades, preguntan, ni siquiera conocen nuestras localidades. Y también me hacían referencia y cuánta gente trabaja, y bueno, la verdad que desde ese aspecto uno lo fue generando y produciendo prácticamente solo. Sí hay colaboraciones en las diferentes localidades. Hoy también las redes sociales, las comunicaciones han cambiado mucho, y eso, como vos sabrás, te ayuda mucho en lo que es la labor periodística. Pero bueno, hay etapas, una etapa de producción que se hace con visitas a cada una de las localidades. A mí me gusta estar con los funcionarios, en los municipios, en las oficinas públicas, en las instituciones, cuando me entero de algún dato, o en alguna escuela, o ir a ver a algún vecino por alguna problemática en especial. Se va generando todo el material para el contenido, y después hay una etapa de aproximadamente 8 o 10 días que ya es la diagramación, que en la última edición se agregaron 4 páginas más, y bueno, se van dejando las páginas más importantes por ahí para los últimos días.
porque ese es otro tema. Al ser una publicación mensual tenés que tratar de que los temas no pierdan vigencia, claro, y tampoco chocarte con que sea tan actual, porque si no en 3 o 4 días también pierde. Entonces tenés que tratar de buscar el perfil, el enfoque de la información que tenga unos días más de interés, ¿no?, para los lectores. Y bueno, después hago los envíos de los archivos a esta imprenta en un día y viajo a Córdoba y a la noche ya están listos. En el caso de esta última edición de junio fue casualmente el lunes 14 que los fui a buscar, y luego se hace la distribución también, que la hago viniendo desde Córdoba, voy entrando a todas las localidades tempranito hasta llegar a Huinca Remencó. La tarea de comunicar, escribir, mostrar, confrontar, en suma, hacer periodismo definida en primera persona. Regresamos con más periodistas tras la pausa. No son estos tiempos particularmente benéficos para quienes trabajamos en el oficio periodístico. Desde que fuera decretada la grieta a uno y otro lado del juego dialéctico entre seguidores de este gobierno y opositores, entre 678 o Clarín, Cristina o El Campo, debemos reflexionar acerca de si ha quedado margen para cumplir de manera cabal con las 3 patas sobre las cuales se asienta el correcto proceder en este oficio. Un cuidadoso, equilibrado, responsable manejo, no manipulación. Digo manejo, no manipulación, de los datos que permiten acercar la información al pueblo con el mayor acercamiento posible a la verdad. La transmisión de ese material mediante un lenguaje simple, pero rico, cuidando la palabra como un bien incomparable y la belleza de las formas en un plano idéntico al del fondo. El rechazo absoluto a toda acción, sea por periodistas o por los medios que difunden sus trabajos, que aleje la tarea profesional de normas éticas claras e indiscutidas. Empecé esta profesión con más dudas que certezas, por no decir en una proporción de 90 a 10 aproximadamente. Arrancaba la televisión de Villa Huidobro. Yo hice en la Escuela de Periodismo un trabajo final referido justamente a la televisión en el interior. La cooperativa me había abierto las puertas para que yo tomara como, o por caso, digamos, lo que se realizaba aquí o lo que se pretendía realizar. Generé una idea, generé una propuesta, fue mi trabajo final y bueno, de alguna manera creo que por esa época, en 1992, es como que si bien el canal recién arrancaba, sobre cuestiones periodísticas no había demasiadas consideraciones. Es como que no se sabía bien para qué iba a servir, a tal punto que, bueno, la pregunta mía que le devolvía yo a los consejeros en ese momento es, está bien, digamos, una cámara, está bien una luz, está bien esto, aquello, pero ¿para qué quiere Villa Huidobro un canal de televisión, ¿no? Una producción televisiva? ¿Qué es lo que quiere registrar? ¿Qué es lo que quiere mostrar? ¿Qué es lo que quiere guardar? Pero bueno, en definitiva, eran preguntas al mismo tiempo que yo también me hacía, porque evidentemente esto era un campo nuevísimo, la gente no estaba para nada acostumbrado al fenómeno televisivo, y menos aún me parece que estaba preparada para lo que era el terreno periodístico, que no es lo mismo, digamos, ¿no? Siempre, desde que nació el canal en la cooperativa, siempre, digamos, hubo un carácter social, institucional que predominó, siempre. Y me parecía a mí que era el camino, digamos, indicado. Es de la cooperativa es de todos
los asociados, y en eso, digamos, en ese tratamiento de la información o del contenido, había que contemplar las distintas o la pluralidad de la sociedad, ¿no? Entonces, de ahí arrancó, de movida nomás, arrancó este tema de donde nos llamen, vamos. Yo creo que en los 90, cuando hubo esa explosión de las FM, que la mayoría tenía ganas de poner una radio, a más de uno se nos ocurrió eso. Pero tenía que ver un poco con lo que uno quería hacer. O sea, a mí siempre me apasionó el tema del micrófono, desde antes, por una cuestión de estar relacionado con los radioaficionados. O sea, la primera práctica en el micrófono, digamos, la lograba con amigos radioaficionados, y bueno, después de ahí nace el tema de la idea de una radio. Tal es así que la primera experiencia la tuve en mi pueblo. Yo soy nacido en Isla Verde, y allí con un grupo de amigos, también entusiastas de la electrónica, hicimos un pequeño transmisor que fue el primer medio que hubo en el aire en ese pueblo. Después esa idea la trasladamos para acá, ¿no? El día 25 de marzo del próximo año cumpliríamos 25 años ininterrumpidos de emisión en Del Campillo. Con los comienzos que, bueno, de alguna manera vos ya conocés, porque, bueno, como toda radio y en cada pueblo, creo que la mayoría empezó de esta manera. Primero haciendo las cosas por pura pasión, después se transformó en un trabajo, y como todo trabajo tuvimos que poner más responsabilidad. Y bueno, yo creo que estos 24 años que tenemos hasta el momento ininterrumpidos de emisión hablan de que esta continuidad tiene que ver un poco con lo que queremos para nosotros en la vida y con esa pasión que no nos dejó nunca. Es decir, nosotros tenemos acá esa sensación de que el trabajo de la radio no es un trabajo, sino que es como un hobby. Entonces uno lo disfruta, ¿no es cierto? Más allá de las cosas que tenga que resolver o las cosas que tengan que ver con la radio, que a veces tienen eso de que uno no está con el mismo ánimo todos los días y sin embargo tiene que salir al micrófono a que eso no se note. Bueno, creo que aprendimos con el tiempo a sortear esos inconvenientes, ¿no? La realidad de las radios en cada pueblo creo que tiene que ver a veces por una cuestión, el que lo toma como un trabajo y dice, bueno, yo voy a vivir de esto, difícilmente muchos lo logren y otros no. A veces creo que yo, más allá de esto como un trabajo, lo tomé como una pasión, por eso duró, me parece, ¿no? Muchas veces me imaginaba la vida sin la radio y yo digo, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué otra cosa se me ocurría haber hecho? O sea, en mis tiempos de estudiante yo fui a estudiar mecánica general, me recibí de tornero y terminé haciendo una profesión que es totalmente lo contrario. Pero bueno, yo creo que cuando uno descubre qué es lo que le gusta hacer, en mi caso yo no me imagino mi vida sin la radio. Entonces, por ahí esa persistencia que también arrastra a los que están cerca mío, porque esta radio se puede decir que tiene un perfil totalmente familiar. Está mi esposa, está mi hermano, mi cuñada, gente vinculada a la familia que, bueno, entre todos hacemos que esta radio siga adelante, ¿no? Una empresa familiar. Así es. Yo digo que a todos siempre les respondo, sea la circunstancia que sea, y somos, porque por ahí nos catalogamos así, hoy por hoy con Jorge Pedernera, que es mi socio, comunicadores sociales con horrores por ahí más que con virtudes, pero porque esta profesión siempre nos fue atrapando más, teniendo en cuenta yo estando acá en Villa Huidobro desde el año 2001. Pero algo ya había hecho en Relicó, hablamos en lo radial, en este caso haciendo un programa de cuarteto que sí duró casi 12 años, después alternaba. Me interesó una vez también hacer fútbol o hacer deporte, darle una mano una vez a Juan Enrique Coso, que necesitaba un mobilero, y eso como que me entusiasmó, me gustó, y eso de a poco me fue atrapando. Yo siempre digo, y hasta se lo he dicho a Juan Enrique, que todavía muchas palabras de que él me ha dicho, te digo, hace ya casi 20 años, hasta el día de hoy me sirven. Y hasta el día de hoy siempre me sigo lamentando de no haberlo tenido o que esté para dar una palabra de consejo o por ahí lo que él decía. Quizás hace 20 años atrás o cuando uno recién arrancaba, no le prestaba, es como por ahí un padre cuando le da un consejo al hijo. No le prestaba atención o hacía oído sordo.
o decía, mirá lo que esta persona me está diciendo, y resulta que con el tiempo uno se daba cuenta que realmente lo que él te iba diciendo era verdad o podía llegar a pasar o te encaminaba. Y bueno, fui haciendo campo de juego, desesperado por hacer mi pregunta a un jugador, a un técnico. Después en el 2001, en mi vida personal, por distintas circunstancias, no ningún problema, quise cambiar de aire. Aparte también un poco por mi señora, que es de acá de Villa Huidobro, decidí cambiar de aire y venir a vivir acá, a Villa Huidobro. Bueno, y en aquel tiempo poner un comercio, del cual que era más que todo para ver si rumbeaba para otro lado, pero no me atraía. Existe la posibilidad de que acá FM La Base me diera me abriera las puertas, yo ir con una propuesta porque veía de que acá en Villa Huidobro estaba como muy frío, muy verde, no digo en los periodísticos, sabía de que había existido programas por ahí periodísticos, me habían contado, es más, estuve charlando con Norma Repeto en alguna oportunidad, que se había hecho algo, se hacía, también desde un diario, en este caso el Excelsior, con Oscar Nicola, pero yo quería algo de lo que se estaba haciendo en Relicó que también se hiciera acá. O sea que tiré la propuesta, gustó, era solamente ponernos a trabajar y lo hicimos. En aquel tiempo, año 2001, durante, 6, 7 años estuvimos en la radio, bueno, y después obviamente uno decide, o siempre decimos que más que de una decisión personal de ya tener su propio medio, siempre detrás de uno está la familia y los amigos. Creo que en todo por ahí uno consulta, pregunta y mientras que uno tenga el sostén de ellos, bueno, le da para adelante. Yo terminaba de estudiar, me vine para aquí, para Wincarnanco. En realidad no había terminado de estudiar, me vine para Wincarnanco y allí me fueron a buscar desde la cooperativa, porque el canal en ese momento estaba en la cooperativa eléctrica y ahí comencé con los primeros trabajos, ¿no? Que en principio fue hacer algunos informes, después se metían a la noche al aire en el noticiero y después ya fue hacer notas en el móvil, en la calle, probando con los compañeros que había en ese momento. Y bueno, ya comencé a trabajar en el móvil directamente, hasta que después, unos años después, ya me dediqué a la producción de lo que fue el noticiero directamente, ¿no? Y bueno, ahí ya quedé. Uno debe hacer o debe cumplir muchas funciones, ¿no? Más allá de que por ahí hace producción o sale a la calle, pero también debe saber hacer cámara, o debe saber escribir en la página web, o debe ir a la radio y también comentar las noticias, o debe el armado de la noticia. El armado de la noticia, o debe ir al fútbol los domingos. Es decir, que todos hacemos de todo, ¿no? No es como en Buenos Aires o en un gran medio de comunicación que tenés 2 o 3 personas para cada rubro, 3 o 4 para la producción, 2 para la dirección, 3 o 4 camarógrafos. Bueno, acá uno hace de todo, ¿no? Yo van a ser 8 años, 9, que estamos ya aquí en una empresa privada, digamos, ¿no? Cuando salimos de la cooperativa entramos directamente en esta empresa privada. Es una muy buena relación, periodísticamente yo siempre la rescato mucho porque en este caso el propietario de la empresa, que es David Maskin, yo recuerdo esa charla que tuvimos al principio, donde yo creo que un poco los dos teníamos el temor de qué iba a suceder de ahora en adelante, ¿no? Lógicamente nosotros con nuestro trabajo, o sea, estamos en un ámbito de incertidumbre y presumo que David también porque no conocía mucho tampoco del rubro, ¿no? Y él nos dijo en esa charla, y yo eso siempre lo recuerdo, bueno muchachos, dice, ustedes trabajen con total libertad. Si alguien tiene que venir a pegarme a mí por alguna cuestión o algún error o algo, ustedes den el micrófono y que se sientan con libertad de hacerlo, sin agresiones por supuesto, pero aquí todos tienen el derecho de hablar. Y bueno, ya cuando empezamos así, yo digo, bueno, es un buen comienzo, ¿no? Y en la realidad es que durante todos estos años no me encontré con ningún escollo como para realizar o ejercer mi profesión periodística. Bueno, mis comienzos allí por mediados de los 80, año 85, 86, yo en realidad comencé haciendo un poquito de periodismo local en Villa Huidobro. Hacía la parte de prensa del municipio y también hacía una serie de envíos para el diario Puntal de la ciudad de Río Cuarto.
pero al mismo tiempo comencé, por el contacto que yo tenía con la gente de LB22, con Graciela, con Héctor, con Juan Carlos, me sugirieron la idea de hacer una especie de corresponsalía en ese tiempo, estamos hablando del año 86, 87, y bueno, comencé con envíos periodísticos desde Villa Huidobro. Y luego, al poquito tiempo, debido a la insistencia de mi parte, ¿no? Me toman como locutor aquí en la radio, locutor que al mismo tiempo llevaba adelante distintos momentos de la información, era locutor y también locutor comercial como locutor informativista. Y de a poquito, en realidad, fui llegando a este prestigioso medio, a quien quiero mucho, que es mi primera casa, una radio escuela, como lo significa, como lo representa, para muchos de Huincarnancó y de una gran región, LB22, ¿no? Una radio escuela donde todos hemos aprendido, seguimos aprendiendo a llevar adelante un periodismo coherente, con criterio, con responsabilidad, con respeto a la hora de informar. Yo en realidad tuve 2 etapas en esta radio, en LB22, del 86-87 hasta 1992. Luego me voy de la radio, pero me voy y no me voy. Tal vez suene como un juego de palabras, ¿no? Porque seguí estando en otros medios de comunicación, FMs de la región, también en Villa Huidobro, donde trabajaba. Y en el año 2004, por esas cosas de la vida, me dan una linda noticia, una convocatoria nuevamente a ser parte de la radio, pero ya como movilero del año 2004 a la fecha. Y ser movilero de esta radio es una radio que marca rumbos, es una radio que es un mojón, una brújula para muchos, no solamente en Huincarnancó como en la región. También tiene algo muy especial que implica en el día a día trabajar a conciencia, trabajar con responsabilidad, pero por sobre todas las cosas trabajar con el objetivo de buscar permanentemente la verdad y la verdad. Y yo creo que a todo esto te lo da el prestigio de la radio y también la trayectoria de este medio que está pronto a cumplir sus 45 años. Sin datos verificables, basados en fuentes diversas y en documentación indiscutible, no habrá artículo, nota, programa, espacio periodístico que satisfaga el auténtico interés del público. Piense como piense y actúe como actúe. Sin un texto rico, amplio en vocabulario y simple en su expresión, no habrá mensaje que sirva a la vez de gratificación y alimento informativo. Solo con una actitud firme de rechazo a manipulaciones, títulos engañosos, textos sesgados, campañas y operaciones de prensa, coqueteo con cualquier poder, se estará ejerciendo esta formidable profesión como el público merece. Tras la pausa, nuevamente junto a ustedes en Hoy desde el Ayer. Dijo Tomás Eloy Martínez, un referente inexcusable entre los maestros argentinos de esta profesión oficio. Un periodista que conoce a su lector, oyente, televidente, jamás se exhibe. Establece con él desde el principio lo que yo llamaría un pacto de fidelidades. Fidelidad a la propia conciencia y fidelidad a la verdad. A la avidez de conocimiento.
del lector, del oyente, del televidente, no se la colma con el escándalo, sino con la investigación honesta. No se la aplaca con golpes de efecto, sino con la narración de cada hecho dentro de su contexto y de sus antecedentes. Al lector, al oyente, al televidente, no se lo distrae con fuegos de artificio o con denuncias estrepitosas que se desvanecen al día siguiente, sino que se lo respeta con la información precisa. Cada vez que un periodista arroja leña en el fuego fatuo del escándalo, está apagando con cenizas el fuego genuino de la información. El periodismo no es un circo para exhibirse, sino un instrumento para pensar, para crear, para ayudar al hombre en su eterno combate por una vida más digna y menos injusta. ¿Y qué hechos te marcaron? A mí 3. Primero, haber estado en agosto de 93, si no recuerdo, en la Secretaría de Ciencia y Técnica, cuando el doctor Liotta, que nunca tuve idea de quién es hasta ahora, que ahora lo siguen reivindicando, le dijo al doctor Bazar, el intendente de ese momento, que el ISET se iba a construir en Huinca. Uno de los 3 ISET se iban a construir en Huinca. En Diamantes, no sé en qué lugar de La Rioja, el presidente era Menem, y en Huinca-Orsenanco, con la oposición de muchos que no creían del proyecto. Autóctonos y no autóctonos. Pero ese día tuve la suerte de estar, porque se necesitaba quizás una cámara, ya la cámara era parte de la vida. Tuve la suerte de grabar esos minutos. Después me marcó mucho los 3 años que trabajé en la zona de Italó, Pinsen, Jovita, Mataldi, con el tema de las inundaciones. Fue muchísimo. Ahí aprendí lo del dolor, aprendí lo de perder todo un rato, de luchar contra la naturaleza, que es imposible. El hombre nunca va a poder luchar contra la naturaleza. Cuando la naturaleza, como dice el paisano, se pone chúcaro contra uno, imposible. El agua avanzaba y hacían defensa y pasaba y bueno, se peleaban entre ellos. El quiebre de los lazos de solidaridad, eso fue tremendo. Muy impactante, ¿no? Un día tuvimos, ¿cuánto hacíamos? Un día alguien abrió un canal, uno de los tantos, se abrieron cientos, y tuvimos que ir a ver a lo que se podía venir como un tiroteo entre vecinos, una pelea feroz entre vecinos. Ahí cerquita de Pinsen, fue a unos 2 o 3 kilómetros de Pinsen, una tarde, me acuerdo. Te estoy hablando de algo muy pequeño. O a un productor que le abren una alcantarilla, le tiran el agua y con el tiempo después le gana un juicio a la provincia millonario. Cosa que también ocurrió. Cosa que también ocurrió y que también se puede probar, lo que digo. Y después un tercer hecho, haber participado de aquella manifestación multitudinaria, creo que 60 o 70 mil personas, que organizó la UPC contra la reforma educativa de Mestre. Reforma educativa cuyos vestigios todavía se viven hoy, y que la encabezaba Walter Graubat, que era el secretario general de la UPC, que después es el ministro de Educación de la provincia, durante los gobiernos peronistas. Esos fueron, creo que, 3 hechos de los tantos, pero a nosotros nos tocó debutar con un hecho policial que marcó una época, Graciela. La muerte o el asesinato, después lo probaría la justicia, de un señor de apellido Carmona. Vecino de esta localidad. Vecino sí. Cuyo cadáver apareció en lo que hoy es el acceso Trucho de Huinca, la continuación de Boulevard Olivero. Que estuvo a pocos pasos de la radio. Exactamente, detrás, bien paralelo detrás, en unos pinos, que estuvo 3 o 4 días desaparecidos, que los medios de comunicación, lo nuestro era recién incipiente, pedíamos si había algún paradero y un vecino que estaba caminando lo encuentra muerto aquí sobre Boulevard Olivero, como digo yo siempre, el acceso Trucho de Huinca que tiene. Esos 3 fueron para mí hechos de esa época, después puede haber otro montón. Bueno, hay muchas, por ahí es muy duro ir a cubrir hechos trágicos, ¿no? Eso es muy fuerte para uno. Pero bueno, por ahí lo más anecdótico es el tema del fantasma de Huinca, ¿no? Que eso, si bien fue algo que no lo titulamos así nosotros, fue una imagen rara, algo que nunca me había pasado, ¿no? Porque de hecho cuando fui a filmarlo, fui a filmar el cementerio, no había nadie, era las 12 del mediodía, y bueno, cuando yo no lo veo con la cámara y cuando venimos a editar aparece esta imagen rara, ¿no? Que bueno, de hecho es algo anecdótico y que queda en cada asado que comemos, siempre se cuenta, así que
Eso creo que fue algo también que... Dio que hablar. Dio que hablar, claro, encima salir en distintos medios del país, porque me llamaban de radios, y bueno, de muchas radios del país, y hasta los canales de Buenos Aires también hicieron eco de esta, que realmente todavía no sabemos qué es. Una imagen extraña, como los titulamos. Sí, gracias a Dios Jovita es muy exitista en la calidad de los términos, de lo periodístico, del contenido. Quizás a lo mejor no esté a la altura de lo que exige Jovita, pero el pueblo va enseñando mucho, el pueblo se va exigiendo. Por ahí yo digo, faltan contenido, por ejemplo, policiales. En Jovita tiene 0 de estadística policial. No hay robos, no hay, a no ser un accidente de vez en cuando, que ni tampoco, porque en la localidad no hay. Y eso uno lo pone contento como ciudadano de Jovita. En cuanto a material, bienvenido que no sea para la gente conocida, pero ese tipo de cosas, o sea que hay que producir en base a lo cultural, a lo educativo, a lo deportivo y acontecimientos sociales como de trascendencia, como ahora, como la política, por ejemplo, que hay mucho contenido, mucho material y que hay que administrar, pero hay mucho cultural. Hay una cosa que yo siempre digo, que a mí por lo menos siento que me queda grande eso de periodista. Yo me considero un comunicador formado como muchos tal vez de acá de la zona, que de forma autodidacta, pero bueno, yo pretendo que ese comunicador sea creíble, y ser creíble significa tratar de encontrar en todo ese material que nosotros pretendemos mostrarle a la gente la verdad sin alterarla, o sea, contar tal cual suceden las cosas sin alterarla, y eso creo que nos da la posibilidad de la credibilidad. Cuando uno logra eso, también logra respeto, y cuando logra respeto también logra un espacio, y ese espacio que al principio nosotros lo tenemos que hacer a fuerza de pegar codazos, hoy creo que lo tenemos bien ganado por la sola dedicación de hacer las cosas con respeto. Yo por ahí recuerdo también, es una marca que me ha quedado, o por lo menos leo o leí mucho a Rodolfo Bosch, ¿no? Que fue para mí un gran periodista en tiempos muy complicados, ¿no? De la dictadura. De hecho, él cuando escribe esa carta a la Junta Militar, el aniversario del primer gobierno de la Junta Militar, que fue terrible, que fue instaurado a sangre y fuego y demás, pero él dice que es básicamente para instalar un modelo económico, ¿no? Que beneficia a unos pocos o beneficiaría a unos pocos. Al día siguiente lo matan. Y él en la última frase dice, bueno, dar testimonio en tiempos difíciles. Y yo creo que esos tiempos no han cambiado mucho, más allá de que en ese momento sí, había una dictadura, un terror instalado, no se podía hablar, ni escribir, ni decir. Y ahora me parece que las presiones pasan por otro lado, ¿no? Son presiones por ahí económicas. Yo creo que los policiales sobre todo, porque cuando hay alguna muerte o algún hecho violento, recién hablábamos fuera de cámara y decíamos, si nos acordábamos los dos del caso de Dayana, ese caso fue terrible, o sea, a mí me marcó y mucho. Yo recuerdo en aquel momento, hasta ahora se me pone un poco la piel de gallina, porque recuerdo que en aquel momento hasta fui a Río Cuarto a verla a Dayana, y creo que excedió el rol periodístico, ya era una situación de ser humano directamente, ¿no? Yo entré a verla a esa terapia intensiva donde en esos momentos no se sabía si esa chica iba a salir con vida desde ahí. Y salí de ahí, te juro que pocas veces experimenté una cosa de esas, ¿no? Ya no era periodístico lo que estaba haciendo, sino que iba por otro lado, ¿no? Por el sentir, por el ser humano. Entonces es muy difícil de separar esas cosas, y esa es una de las que me quedó pero muy marcada. Esa, por ejemplo. Hace poco lo del bebé también, que tuvimos que hacer la cobertura y demás. El bebé fallecido estoy hablando, y bueno, eso también fue un caso terrible. Son casos que te marcan y mucho, ¿no? Por ahí las cuestiones puntuales, las historias de vida, disfruto mucho por ahí los casos que la persona más anciana, los casos puntuales, las notas de color, como uno le llama dentro del periodismo, sí, se disfruta un poco más, que seguramente también yo noto que el trabajo que haces vos también es como que eso, porque te permite enriquecerte con experiencias de vida, cuestiones también que te permiten ir sumando cosas en este aprendizaje permanente que uno tiene, ¿no?
Ahí está la responsabilidad nuestra. Ahí es donde yo digo, ¿por qué pasaste esto? Y lo pasé por este motivo. Nosotros tenemos la responsabilidad de entregarle a la gente, los periodistas, el análisis realizado, porque es nuestro ojo el que va a determinar qué es lo que ellos van a ver. Televisor es una cajita. Yo hago un plano para otro costado, no se ve, ¿no? Puede haber dos peleando acá y dos dándose un beso acá, y yo elijo qué grabo, si los del beso o los que se están matando a golpe. Entonces, y puede tener una intencionalidad mayor, menor, no sé, pero es el periodista el que esté en esa función. Entonces esos hechos, de alguna manera, Rodríguez, bueno, la unificación de la escuela, por ejemplo, también, y un montón de cuestiones, La inauguración de la ruta, algo que fuimos golpeados bastante los periodistas acá, con el frigorífico Carnes Winca reclamando en el medio del acto. Y bueno, hay hechos que vos decís, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Y tenés que tomar una decisión, y bueno, en ese momento es la correcta, ¿no? Siempre digo del que tengo que prepararme. Por ahora tengo que decir de que no me ha sucedido. Sí, obviamente uno no deja de sentir o que por uno le corra a lo mejor lo que le está sucediendo a una familia que ha perdido quizás en la casa en un incendio, ha perdido un familiar dentro de esa vivienda que se incendió, en un accidente y todo lo demás. Entonces trata, cuando uno hace ese trabajo periodístico, vamos a decirlo, trata de hacerlo lo mejor posible sin molestar a nadie, cuando uno va, porque esta es la noticia, digo, que por ahí mayor repercute, ¿no? Tratando de estar lo más lejos posible, pero lo más cerca también, periodísticamente hablando. Pero no sé cómo voy a estar preparado para, ojalá que no me toque nunca, pero cuando pase en un familiar, en un ser querido, o en un amigo, porque no es solamente que sea un familiar, muchas cosas sí, en estos digo, estando acá en Villa Huidobro, que le han sucedido a gente cercana, amigos, es como que sí, me ha impactado, y hasta hace algunas horas algunos hechos me impactan, y obviamente, pero uno tiene que, digo, ser responsable y tratar de cómo es, de sobrellevarlo o tratar de informarlo de la mejor manera, tratando de no causar daño a nadie, a lo menos posible. Para quienes estamos permanentemente en la calle, ¿no? con la noticia, con la información, son muchos los hechos que a uno en cierta medida lo marcan, porque uno es un ser humano. Siempre yo le comento a Graciela, la directora periodística de LB22, que cada vez que me dicen desde la central, una mañana, por ejemplo, ando en el móvil y me dicen, Roque, tenés que ir a tal lugar o en la ruta ha sucedido un accidente. Uno va con ese miedo lógico de pensar y de saber, o de no saber en todo caso, con qué se va a encontrar. A mí me hace mucho mal ver gente herida, gente accidentada. Pero del 2004 a la fecha hay sin dudas dos hechos que a mí me marcaron periodísticamente. Si mal no recuerdo, en el año 2007 fue un caso muy sonado, el caso Dayana, y eso sucedió un día sábado, un sábado de febrero, y recuerdo que el mismo lunes, a primera hora, estábamos recibiendo noticias sobre su estado, pero hablamos a las 9 de la mañana, logramos hablar con la bisabuela, una persona ya mayor, nos daba su testimonio, por supuesto un testimonio desgarrador, sobre el caso, sobre el hecho, las características del mismo. Eso, por ejemplo, me marcó. Y otro hecho muy reciente, de alto impacto en la sociedad de Huinca-Hernán-Corá y en una amplia región, fue el caso de la beba asesinada por su madre.
son hechos que realmente a uno lo marcan. En este momento se me pone la piel de gallina porque uno es muy sanguíneo y al mismo tiempo tiene que tratar de encontrar el equilibrio entre la cobertura periodística que uno está haciendo con las sensaciones de la gente y las sensaciones que uno mismo tiene como padre, como ser humano, ¿no? Fue algo terrible que me marcó, yo creo que nos marcó a todos este último hecho, este último suceso, que sin dudas excede lo que significa la cobertura de un hecho periodístico. Dejamos en el final una pregunta y un deseo. ¿Cómo será el 7 de junio de 2016, primer día del periodista tras el recambio electoral? Nos despedimos haciendo propia la perspectiva de los incorregibles y jóvenes de espíritu del periodismo local y regional, augurándoles a todos los colegas tiempos mejores para nuestra querida profesión. Ser testigos de una realidad enferma y con la voluntad deshecha, redactarla a los demás. Día a día, cara a cara con la historia, sin horarios y sin glorias, semihéroes de lo real. Periodista, reportero, la noticia que hoy espero es tu nombre en titulares de portada. Periodista, reportero, quiero leer tus sentimientos en la página central de tu esperanza. Un insulto, una agresión, un atentado, esos mismos que han llegado por tu mano a popular. Hoy se sienten personajes del cemento y se olvidan que hace un tiempo fueron crónica fecal. Por aquellos que quedaron sin reporte, con la cámara vencida, sin su vida y sin su flash. Por aquellos que al finalizar el día escribieron las noticias en el diario